Está desplazándose por un mundo en lo que todo es posible, y nada está fuera de su alcance. Esta es la historia del surgimiento de una idea que ha llegado a dominar nuestra sociedad. Es la creencia de que la satisfacción de los sentimientos y deseos individuales es nuestra máxima prioridad. Hoy vamos a explicarles cómo obtener todo lo que quieran. Quería vivir una vida diferente que no estaba disponible para mí con el aspecto con el que yo nací. Pues bien, estoy aquí, mírame, fíjate en mí. Episodios anteriores han demostrado que este ascenso del yo fue fomentado y promovido por las empresas. Habían utilizado las ideas de Sigmund Freud para desarrollar técnicas para leer los deseos internos de las personas y luego satisfacerlos con productos. Este episodio final trata sobre cómo esa idea se apoderó de la política. Cuenta la historia de cómo los políticos de izquierda tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña recurrieron a estas técnicas para recuperar el poder. Creían que estaban creando una nueva y mejor forma de democracia, una que realmente respondía a los sentimientos internos de las personas. Pero lo que los políticos no se percataron fue que los objetivos de aquellos que originalmente crearon estas técnicas, no era el de liberar a las personas, sino el de desarrollar un nuevo método de controlarlos en una época de democracia de masas. El siglo del yo. Las raíces de la historia se remontan a la América de la década de 1920 con un hombre. Se llamaba Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Bernays había sido uno de los inventores de la profesión de relaciones públicas, y estaba fascinado por la teoría de su tío de que el comportamiento humano estaba impulsado por impulsos sexuales y agresivos inconscientes. Muchos de los clientes de Bernays eran grandes corporaciones estadounidenses, y fue la primera persona en mostrarles cómo podían vender muchos más productos si los vinculaban mediante imágenes y símbolos a esos deseos inconscientes que Freud había identificado. La estrategia que les ofreció fue que las personas ahora pudieran ver los bienes que emergen dentro de la sociedad, y no simplemente ver esos bienes como cosas que necesitaban para lidiar con algún deseo material específico, sino también como bienes que acariciará y responderá a profundos anhelos emocionales. Ya sabes, cómo esta pastilla de jabón o esta bolsa de harina me hará una persona más feliz, más exitosa, más atractiva sexualmente, menos temerosa. Alguien a quien admirar en lugar de vilipendiar. Las personas poderosas en ese mundo son aquellas personas que son capaces de leer la mente del público y darle al público lo que quiere en esos términos. Bernays fue el tipo que fue el principal articulador de las teorías que impulsaban este nuevo sistema. En la década de 1980, las ideas de Bernays habían alcanzado la mayoría de edad. En Estados Unidos había surgido una vasta industria dedicada a leer los deseos internos de los consumidores. En el fondo estaba la técnica del grupo focal. Episodios anteriores han mostrado cómo el grupo focal fue inventado por psicoanalistas empleados por corporaciones estadounidenses. El objetivo era permitir que los consumidores expresaran sus sentimientos y necesidades internas tal como lo hacían los pacientes en el psicoanálisis. Luego, la información se utilizó para promover y diseñar nuevos productos que satisfarían esos deseos. Y Edward Bernays, que ahora tenía casi 100 años, fue celebrado como el padre fundador de este mundo del marketing. Doctor, tell me again what the doctor is. What are we dealing with here? You're the father of what public we're relations. dealing with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. So, that's a good idea. Y las ideas y técnicas de Bernays también estaban a punto de conquistar Gran Bretaña en la década de 1980. A diferencia de Estados Unidos, las élites gobernantes en Gran Bretaña siempre habían desconfiado de la idea de complacer a las masas. Fue personificado por la élite patricia que dirigía la BBC.
Incluso en los años 60, los programas populares se conocían como cebo de tierra. Su trabajo real era atraer a los espectadores para que vieran programas más serios que la élite sabía que eran buenos para ellos. Y la investigación de mercado reflejó esta actitud. Los investigadores de mercado observaron y clasificaron a los individuos de acuerdo con su clase social, desde hasta C2. through C2, D, and E. Probably they might be C2. Yes, I think by the way they're carrying their luggage, all Yes, no taxi. no taxi, and all stuffed in the bags like that. I think the lady possibly sets her own hair, which is always an indication. The children are nicely dressed. Yes, they are. Yes. Probably a skilled worker. A skilled, yes, some yes, description. a skilled worker. I I would think say so. Yes, I With would certain say so. apprenticeship or done some That's right. Yes. qualifying We time. agree then. Yes, we C2? think C2. We think so. Yes. Cuando se les preguntó a las personas su opinión sobre productos y política, fueron seleccionados por clase social y solo se les hicieron preguntas estrictamente fácticas sobre lo que pensaban. Keeping your own party sympathies on one side, who do you think will win this forthcoming election? Labour. Labour? And tell me which you prefer. Which party do you think you'll be voting for? This time, This time, Liberals. you'll be voting for the Liberals. And who do you think will be second? Conservative. This one. Thank you. The idea that one might La ask idea de que uno pudiera preguntarle a la gente lo que ellos mismos sentían y deseaban y luego dárselo se consideraba ajena a las élites gobernantes y desafiaba su creencia de que sabían que era lo mejor para el público. In other countries, in the United States, for example, where pollsters have been used before elections to interpret the mood of the public, and then you give people more what they want to have and less what they ought to have. But again, this could be alleged to be more democratic. I don't know. It's very dangerous ground, I think, though, when polls are used in that way. Pero luego, en la crisis económica de mediados de los 70, las industrias británicas se vieron obligadas a comenzar a prestar atención a los sentimientos internos de los consumidores. A medida que la recesión se profundizó, el gasto de los consumidores cayó drásticamente, y los anunciantes insistieron en que la única forma de que las empresas sobrevivieran era hacer que su publicidad fuera más eficaz. Y para hacer esto, tendrían que profundizar en los motivos psicológicos subyacentes de las personas para comprar. La industria de la publicidad comenzó a atraer estadounidenses para que organizaran grupos focales con amas de casa británicas. We don't want a group opinion, and we want to know your ideas and your thoughts, no matter how crazy it might be. Please let your imagination run wild, because that's how very crazy things like instant coffee got born. Now, can we get somebody, this lady, to be a kitchen sink? And kitchen sink, how do you feel with these things that are being used to clean you up? Well, I've got to feel clean. I've got to be kept clean. I feel that. I should hate it if I was all greasy, so I've got to be easy to clean. Okay, now the housewife, this lady, what would you use to clean your kitchen sink? A scouring powder. Of course, a cloth to apply the things on, and plenty of water. Now, how do you feel as you're doing this chore? Feel satisfied? Well satisfied when I have done it, yes. I'm doing my duty. I feel it's a job well done. Se animó a los consumidores a jugar a ser productos desde limpiadores domésticos hasta cinturones de seguridad para automóviles. El objetivo no era hablar de forma racional, sino actuar y revelar la relación emocional interna con los productos. Which firmly and unmistakably underlines. Y luego surgió un político que también creía que la gente debería poder expresarse. En lugar de estar controlado por el Estado, el individuo debería convertirse en el foco central de la sociedad. Algunos socialistas parecen creer que las personas deberían ser números en una computadora estatal. Creemos que deberían ser individuos. Todos somos desiguales. Nadie, gracias al cielo, se parece a nadie por mucho que los socialistas pretendan lo contrario, y creemos que todos tienen derecho a ser desiguales. Pero para nosotros cada ser humano es igualmente importante. El derecho del hombre a trabajar como quiera, a gastar lo que gana, a poseer propiedades, a tener al Estado como servidor y no como amo, son la esencia de una economía libre.
De esa libertad dependen todas nuestras otras libertades. To have the state as servant and not as master, they are the essence of a free economy. And on that freedom, all our other freedoms depend. Mrs. Thatcher's vision. La visión de la señora Thatcher era la de una sociedad en la que los deseos y deseos de millones de personas se satisfarían a través del libre mercado. Este, creía, sería el motor para regenerar Gran Bretaña. Y con su ascenso al poder florecieron las industrias de la publicidad y el marketing. Su tarea consistía en averiguar qué quería realmente el pueblo británico y luego vendérselo. En este nuevo clima, el grupo de enfoque floreció, y quienes lo dirigieron tomaron prestadas las técnicas de la psicoterapia para profundizar cada vez más en los sentimientos de las personas sobre los productos. We're trying to understand how people feel about brands, how they relate to brands. That is to say, what the brand's personality is as far as consumers are concerned. And there are a number of techniques which are very, very helpful for getting to that understanding. The consumer is given crayons to doodle, to express their feelings, to go inside their own head, pull out their feelings and somehow get them onto paper. And these are ordinary drinkers expressing their feelings about drinking Guinness. Here you see a rich, very female aspect of Guinness. So if you were describing a woman who somehow to you had that character, what sort of person is it? Paula Yates, who used to lay in bed, surrounded with magazines and chocolates like a 50s starlet. A partir de esta investigación, los especialistas en marketing comenzaron a detectar un nuevo individualismo, en particular, entre quienes habían votado a los conservadores por primera vez en 1979. Ya no querían ser vistos como parte de las clases sociales, sino expresarse. Y para esto fueron cruciales los productos que eligieron comprar. Descubrimos que existía esta tendencia hacia lo que llamamos individualismo, donde la gente todavía quería ser parte de una multitud pero expresarse como individuos dentro de ella. Tener su propia personalidad, ser, supongo, su propio hombre. It's quite individual upstairs. It's not remarkable, but I think it's quite individual. It is expensive. It's Italian. It's Italian, it's expensive, and it's good quality. A little bit different. Yeah, we want to set our own standards, so nobody else has got what we've got. We just didn't want it Be the same as everybody else. We just want to be different. Las empresas respondieron con entusiasmo a este nuevo individualismo, y pronto se convirtió en una de las principales fuerzas que impulsaron el creciente auge del consumo en Gran Bretaña. Utilizando los datos de los grupos focales, los fabricantes crearon nuevas gamas de productos que permiten a las personas expresar su individualidad. Los negocios también recategorizaron a las personas. Ya no estaban divididos por clase social, sino por sus necesidades psicológicas internas. Si la necesidad principal es la seguridad y la pertenencia, llamamos a los grupos mainstreamers. Si es el estatus y la estima de los demás, entonces son aspirers. Si es control, son succeeders. Y si es autoestima, son reformers. Y esta nueva cultura de marketing comenzó a apoderarse de las instituciones previamente dominadas por la élite de deserción, en particular el mundo del periodismo. El asalto fue liderado por la profesión de relaciones públicas. En el pasado, las relaciones públicas se consideraban sórdidas y corruptas, pero ahora se han convertido en un negocio glamoroso que promociona productos y celebridades. Y una de las estrellas en ascenso fue otro miembro de la familia Freud, Matthew Freud, hijo del liberal MP, miembro del Parlamento, Clement. Lo que Freud y otros relacionistas públicos se dieron cuenta fue que podían usar a sus celebridades como palancas para infiltrar su publicidad en el contenido editorial de los periódicos. A los periódicos se les ofrecieron entrevistas exclusivas con celebridades, pero solo si también aceptaban mencionar los productos elaborados por los clientes corporativos de Freud en los términos dictados por la empresa. Lo que sucedió con Freud fue que efectivamente obtuvo algún tipo de colocación de producto o incluso producto. Los fabricantes de productos obtuvieron cierto grado de control sobre cómo aparecerían sus productos impresos.
Entonces, si, por ejemplo, quisiera escribir sobre la pasión de Caprice por la pizza de masa rellena, firmaría un contrato que garantizaba que mencionaría a la empresa Pizza Hut al menos 2 veces en ciertas posiciones en la parte introductoria del artículo, y estaría de acuerdo en ejecutar el logotipo de Pizza Hut en tal y tal tamaño y tal lugar y, por supuesto, usted estaría de acuerdo en mostrar las imágenes adjuntas de Caprice comiendo su pizza de masa rellena. No había opción sobre si publicase este artículo, ya que Freud le dijo efectivamente cómo publicar el artículo en la prensa. Eso. Para los periodistas tradicionales, esta infiltración de publicidad en las páginas editoriales era una corrupción de su profesión. Pero para los aliados de la señora Thatcher como Rupert Murdoch, propietario de The Sun y The Times, era parte de una revolución democrática contra una élite arrogante que había ignorado durante demasiado tiempo los sentimientos de las masas. Odian ver a alguien comunicándose con las masas. That should be left to television, or perhaps to nobody. I'm very proud of The Sun. And The Sun was not represented tonight in your film. You just took page 3, which everyone seems so fascinated with. Esa fue una pieza típica de sesgo y elitismo de la BBC que, después de todo, para atraer a los espectadores para este programa, puso un episodio muy sexy de Star Trek que yo estaba viendo en la sala. No creo que se lo hayan puesto para conseguir espectadores, creo que tenemos suerte de seguirlos. Murdoch, intentan llevar a los espectadores a estos programas, sé cómo se hace. A finales de los 80, la señora Thatcher y sus aliados en la publicidad y los medios de comunicación habían llevado los deseos del individuo al centro de la sociedad. Como mostró el episodio de la semana pasada, fue la misma transformación que el presidente Reagan había provocado en Estados Unidos. Ambos políticos habían alentado a las empresas a que reemplazaran al gobierno el papel de satisfacer las necesidades de la gente. En el proceso, se alentó a los consumidores a ver la satisfacción de sus deseos como la principal prioridad. Para Thatcher y Reagan, esta era una nueva y mejor forma de democracia. Pero a sus oponentes en los partidos de izquierda les habían evocado los aspectos más egoístas y codiciosos de la naturaleza humana. Ronald Reagan y Margaret Thatcher adoptaron una filosofía económica que dice que la unidad de juicio no era solo el individuo sino la satisfacción personal del individuo, la felicidad y el bienestar únicos del individuo. En cierto sentido, fue el triunfo de considerar a los individuos como seres puramente emocionales que tienen necesidades y deseos que necesitan ser satisfechos y pueden satisfacerse inconscientemente. Se remonta a principios del siglo XX a Freud, a las nociones del inconsciente, a las suposiciones de que, en términos de nuestras mentes racionales, somos pequeños corchos flotando en este gran mar de esperanzas, miedos y deseos del que somos apenas conscientes, y que el mundo de un especialista en marketing, el papel de alguien que vende algo, la izquierda creía lo contrario, que la forma de crear una sociedad mejor no era tratar a las personas como individuos emocionalmente aislados, sino persuadirlos de que se dieran cuenta de que tenían intereses comunes con los demás, para ayudarlos a superar sus sentimientos y miedos individuales. Permítanme afirmar mi firme convicción de que lo único que debemos temer es el miedo mismo, terror sin nombre, irracional e injustificado que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance. Which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Esta idea había florecido en Estados Unidos durante la depresión de la década de 1930. El presidente Roosevelt, enfrentado al caos causado por el desplome de Wall Street, alentó a los estadounidenses a unirse en sindicatos, a formar grupos de consumidores y a pagar por un sistema de bienestar para los atrapados en la pobreza. Su objetivo era crear una conciencia colectiva que se convertiría en un arma poderosa contra el poder desenfrenado del capitalismo que había causado la crisis. Esa idea había impulsado al Partido Demócrata durante 50 años.
Pero ahora, los herederos de Roosevelt criticaron en vano los efectos del interés propio alentado por el presidente Reagan. Hay desesperación, señor presidente, en los rostros que no ve. Tal vez, señor presidente, si se detiene en un refugio en Chicago y habla con las personas sin hogar allí. Tal vez, señor presidente, si le pregunta a la mujer a la que se le había negado la ayuda que necesitaba para alimentar a sus hijos porque dijo que necesitaba el dinero para una exención de impuestos para un millonario o para un misil que no podíamos permitirnos usar. Lo peor que hizo Ronald Reagan fue hacer respetable la negación de la compasión. Dijo que has trabajado duro, has ganado tu dinero, no deberías tener que sentirte culpable por negarte a tirarlo a la basura con las personas que eligen serlo. Personas sin hogar y que optan por no trabajar. Eso es lo que él dijo. Lo dijo con una elegancia y una especie de aspecto benigno que disimulaba su dureza. Well, why not? If we can work together now to look after the lives of the people here, I don't see why we couldn't work together afterwards to clear up the mess and help build a better world in which these things can't possibly happen. The qualities we've learned from comradeship and common suffering are not going to be wasted after this war. It's out of experience like ours that the new world will be built. Esa misma idea, reunir la fuerza colectiva de las masas para desafiar el poder atrincherado de la riqueza y los negocios, también había llevado al Partido Laborista al poder en Gran Bretaña después de la guerra. Pero en la década de los 80, los trabajadores como los demócratas en Estados Unidos perdieron elección tras elección cuando millones de personas que alguna vez votaron por ellos cambiaron su lealtad a los conservadores. Is going blue just about everywhere, sweeping the country. The rural parts of Britain now have gone blue. For they are the party of yesterday, and tomorrow is ours. Frente a esto, un número creciente en el Partido Laborista se convenció de que si alguna vez iban a recuperar el poder, los trabajadores tendrían que aceptar el nuevo individualismo. Uno de ellos era un ejecutivo de publicidad llamado Philip Gould, que había sido un partidario laboral de toda la vida. Gould creía que el liderazgo sindical se había corrompido por la misma arrogancia patricia que dominaba todas las instituciones británicas. Denigraron y desaprobaron las nuevas aspiraciones de los votantes de la clase trabajadora. Philip Gould, asesor de estrategia del Partido Laborista desde 1985 hasta la actualidad, el laborismo dejó de escuchar a estas personas. Y recuerdo que el mejor ejemplo de esto fue después de las elecciones de 1983, que fueron las elecciones sobre todo donde las voces de la gente simplemente no se escucharon. Y cené con una figura destacada del Partido Laborista que había estado muy involucrado en la derrota y su esposa dijo: Dios, esta gente de clase trabajadora, les damos una educación y les damos oportunidades en la vida y ¿qué hacen? Leen Dasan y simplemente no voten por nosotros. Y había una brecha tan grande entre estas personas que solo intentaban mejorar sus vidas, y el tipo de elitismo del Partido Laborista, solo había este abismo que tenía que ser llenado. Gould se convirtió en parte de un pequeño grupo de modernizadores centrados en Peter Mandelson. Su objetivo era reconectar a los trabajadores con los votantes perdidos. Para hacer esto, Gould recurrió a la técnica que conocía bien por su trabajo en publicidad, el grupo focal. Gould encargó grupos de enfoque en áreas suburbanas de todo el país con pequeños grupos de votantes que se habían cambiado a la señora Thatcher. Se alentó a las personas a no hablar racionalmente sobre políticas, sino a expresar sus sentimientos subyacentes. Y lo que descubrió Gould fue un cambio fundamental en la relación de la gente con la política. Ya no se veían a sí mismos como parte de ningún grupo, sino como individuos que podían exigir cosas a los políticos a cambio de pagar impuestos, así como los negocios les habían enseñado a hacer como consumidores. Y descubrí que la gente se había convertido en consumidores. Sabes que la gente quería tener la política y la vida en sus propios términos. Me refiero no solo a la política, sino también a todos los aspectos de la vida. Las personas se ven a sí mismas como son, como individuos autónomos y poderosos que tienen derecho a ser respetados, que tienen derecho a tener lo mejor no solo en bienes, sino también en salud y educación.
Todo esto se trataba de lograr que el Partido Laborista entendiera que la gente realmente había cambiado y, a menos que el Partido Laborista cambiara, no ganaría. Philip Gould se propuso ahora intentar persuadir al Partido Laborista de que tendrían que hacer concesiones a lo que él llamaba las nuevas clases aspirantes. Iba a enfrentarse a una oposición implacable. En el período previo a las elecciones de 1992, Gould argumentó que la única forma de ganar era que los trabajadores no aumentaran, los impuestos. Pero el canciller en la sombra, John Smith, se negó airadamente. El laborismo se apegaría a sus políticas fundamentales. Lucharían las elecciones con la promesa de impuestos. Aumenta para crear una sociedad más justa. Y cuando comenzó la campaña, parecía que Philip Gould estaba equivocado. Las encuestas tradicionales siempre mostraban que los trabajadores iban por delante a pesar del mensaje conservador de la campaña de que el gobierno sindical subiría los impuestos. Incluso los aliados más antiguos de los conservadores en la prensa se convencieron de que al insistir sobre los impuestos, los conservadores se estaban degollando. They're not at the moment conveying a sense of grip and being in control, and unless they can do better than that, I think they're going to lose. The other thing is that they still say that they are going to go on and on with this one single message of tax, and I mean, part of the difficulty this morning was that you had a whole lot of people who've been going to the same press conference for 7 days, had virtually the same message thrust at them, and are kind of getting bored and restless and hitting back on it. I think the media sense a big story coming in the Tories being defeated. Y el Partido Laborista también estaba convencido de que ganaría y finalmente regresaría al poder. Time to meet the men and women who will form the next government. Labour Chancellor of the Exchequer, John Smith. And now, it is time for the next Prime Minister, Neil Kinnock. Los que dirigían la campaña sindical creían que mediante una presentación moderna atraerían a los votantes y mantendrían las viejas políticas. Pero Philip Gould estaba convencido de que el trabajo iba a perder. A través de sus grupos de enfoque, supo que las mismas personas que les decían a los encuestadores tradicionales que votarían por el trabajo en realidad se estaban preparando para votar a los conservadores por interés propio, pero estaban demasiado avergonzados para admitirlo. Y John Major también sabía esto porque sus grupos focales le decían lo mismo. What do you make of the poll, which puts Labour 5 points ahead? I shouldn't worry about that. To the Daily Mail, it's the feel out in the streets that matters. It's feeling good on the streets. It is feeling good on the streets, yes. It has been feeling surprisingly good on the streets for some time. Quite surprisingly, quite out of line with opinion polls. Don't ask me to explain it, but the deal's all right. Sir, anyway, go on. No, lads, you must sit down. We're waiting to go. La victoria de John Major en 1992 fue un desastre para el Partido Laborista. El pequeño grupo de reformadores centrado en Peter Mandelson y Philip Gould estaba convencido de que la única forma de sobrevivir del partido era cambiar sus políticas básicas, pero sus ideas fueron rechazadas por John Smith, que ahora se había convertido en líder. Philip Gould dejó Gran Bretaña para trabajar en la campaña para elegir presidente a Bill Clinton en Estados Unidos. Las elecciones de 1992, durante y después, la gente se sintió sometida a una gran tensión y realmente se sintió desmoralizada y abatida, y de ahí a la campaña de Clinton fue una experiencia extraordinaria porque aquí, de repente, articulé muchas de las ideas que tenía, pero yo mismo había sido capaz de encapsularlas o articularlas por completo. If you want a president who will restore the middle class, reclaim the future for the middle class, and restore the American dream, vote for Bill Clinton in New Hampshire and send a signal to the country that we are coming together. Lo que Gould descubrió fue que, al igual que el Partido Laborista, los demócratas también habían estado organizando grupos focales con votantes indecisos. La diferencia era que Bill Clinton había decidido adaptar sus políticas para que se ajustaran a los deseos de estos votantes, sobre todo con su creencia feroz de que solo debían pagar impuestos por las cosas que les beneficiaban, no por el bienestar de los demás. It's a quarter of a percent, it's still too much
for the people that are receiving these benefits that are basically non-productive. El equipo de Clinton decidió que para ganar tenían que prometer recortes de impuestos para estos votantes suburbanos. Y también usaron los grupos de enfoque a lo largo de la campaña para revisar cada apariencia, discurso y política con ellos para su aprobación. Lo que Clinton llamó la clase media olvidada se convirtió en figuras centrales de un nuevo tipo de política reactiva. Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han sido preparados y diseñados durante muchos años. Lo que era nuevo era un intento de usar técnicas muy sofisticadas o pseudo-sofisticadas para sondear la psicología pública para averiguar con precisión cuáles eran los deseos de los individuos y luego presentar un candidato y una plataforma e imágenes y palabras que respondieran exactamente a esos deseos profundos. Este fue el embalaje a un nuevo nivel. Esta era la votación en un extremo. I'm not going to raise taxes on the middle class. And the middle class needs a break. Government is in the way. It's taking more of your money and giving you less in return. In the name of the hard-working Americans who make up our forgotten middle class, I proudly accept your nomination for President of the United States. Stay focused. Talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay? Pero el equipo de campaña de Clinton, encabezado por James Carville y George Stephanopoulos, no creía que estuviera capitulado ante los deseos egoístas de las clases medias. Los recortes de impuestos fueron el precio que tuvieron que pagar para recuperar el poder. Pero una vez en el poder seguirían cumpliendo con las políticas democráticas tradicionales y ayudando a los pobres que habían sido desatendidos por Reagan, sobre todo con la reforma de la sanidad. Pagarían los recortes de impuestos recortando los gastos de defensa y aumentando los impuestos a los muy ricos. De esta manera, creían que estaban forjando una coalición de nuevos y viejos votantes, quienes podían estar satisfechos. So, thanks. Pero el optimismo de los demócratas iba a ser de corta duración. En noviembre de 1992, Clinton fue triunfalmente elegido presidente. Pero en cuestión de semanas su administración descubrió que el déficit presupuestario era mucho mayor de lo que habían previsto. En una reunión en la Casa Blanca en enero de 1993, el jefe de la Reserva Federal les dijo que el déficit era de casi $300 mil millones. No había forma de que pudieran pedir prestado más sin asustar a los mercados y provocar una crisis. La única forma de pagar los recortes de impuestos propuestos sería recortar el gasto público no solo en defensa sino también en asistencia social. Clinton se enfrentó a una elección entre la vieja política y la nueva y eligió la vieja. Se eliminaron los recortes de impuestos y trató de inspirar al país con el viejo ideal democrático del gasto público para ayudar a los pobres y desfavorecidos. Tonight I want to talk with you about what government can do because I believe government must do more to put people to work now, to create 500,000 jobs. Jobs to rebuild our highways and airports, to renovate housing, to bring new life to rural communities and spread hope and opportunity among our nation's youth. Healthcare reform sounds like a great idea to me. Well, I know, but some of these details sure scare the heck out of me. Like what? Al comienzo de la administración Clinton, muchos de nosotros, incluido creo que el propio presidente Clinton, volvimos a una tradición más antigua. Trató de animar al público a hablar sobre ideales genuinos más allá del individuo. Y esa agenda reformada no es solo la atención médica universal y el cuidado de los niños, y trata las crecientes desigualdades en nuestra sociedad y la falta de vivienda, muchas cosas con las que muchos ciudadanos, particularmente los ciudadanos de ingresos medios, simplemente no querían lidiar. Pero los votantes de los suburbios a quienes se les habían prometido recortes de impuestos no se sintieron inspirados por la visión de Bill Clinton. Se sintieron traicionados y querían venganza.
Su oportunidad llegó en 1994 con las elecciones al Congreso. Los republicanos encabezados por Newt Gingrich prometieron enormes recortes de impuestos y desmantelaron el sistema de bienestar. Los votantes que habían desertado a Clinton cambiaron de bando una vez más, y los republicanos ganaron ambas cámaras del Congreso de forma aplastante. Renewal of the Thatcher-Reagan tradition, and I think in that sense it's pretty decisive. It means that the welfare state is going to be less hospitable for people who are not willing to take responsibility for their own situation. No question about it. I think today is the beginning of the end of the welfare state. Para Clinton fue un desastre. Enfrentado a un Congreso hostil, no había forma de que aprobara sus reformas. Su popularidad personal se desplomó y parecía seguro que no sería reelegido en 2 años. Desesperado y sin decírselo a su gabinete, Clinton pidió ayuda a uno de los estrategas políticos más despiadados de Estados Unidos, Dick Morris. Dick Morris. What did he want you to do? Save his butt. Clinton estaba en serios problemas, había perdido las elecciones de 1994, había perdido el control del Congreso, y me contrató para que regresara y lo salvara. Así que básicamente me estaba pidiendo que desempeñara más o menos el mismo papel que un salvavidas si te estuvieras ahogando. Lo que Morris le dijo a Clinton fue que para ganar la reelección tendría que transformar la naturaleza misma de la política. Los votantes indecisos cruciales en los suburbios ahora pensaban y se comportaban como consumidores. La única forma de recuperarlos era olvidar toda ideología y, en cambio, convertir la política en una forma de negocio de consumo. Clinton debe tratar de identificar sus deseos y caprichos personales y luego prometer cumplirlos. Si él siguiera esas reglas del consumidor, lo seguirían a él. Dije que sentía que lo más importante que podía hacer era llevar al sistema político la misma filosofía de reglas de consumo que tiene la comunidad empresarial, porque creo que la política debe ser tan receptiva a los caprichos y deseos del mercado como lo son los negocios, y tiene que ser sensible al resultado final, beneficios o votos, como lo es un negocio. Creo que todo esto implica un cambio de visión de los votantes para que, en lugar de tratarlos como objetivos, los trates como propietarios. En lugar de tratarlos como algo que puedes manipular, trátalos como algo de lo que necesitas aprender. Y en lugar de sentir que puedes quedarte en un lugar y puedes manipular a los votantes, necesitas aprender lo que quieren y moverte para acomodarlos. Para entrar en la mente de los votantes indecisos, Morris incorporó por primera vez el marketing de estilo de vida a la política. Fue a una de las firmas de investigación de mercado más destacadas de Estados Unidos llamada Penn & Schoen y encargó lo que llamaron una encuesta de neuropersonalidad. Fue una encuesta masiva de cientos de miles de votantes, pero las únicas preguntas políticas que hizo fueron averiguar si alguien era un votante indeciso o no. Todas las demás preguntas eran psicológicas íntimas diseñadas para ver si los votantes indecisos caían en tipos psicológicos identificables. Bueno, le hacíamos preguntas a la gente como, ¿crees que eres el alma de la fiesta? ¿Crees que cuando ves cosas te gusta tener una lista y organizarlas? ¿Te gusta planificar las cosas con anticipación o ser más espontáneo? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué deportes te gusta jugar? ¿Qué harías con tu pareja en un fin de semana romántico? Where do you like to go? What sports do you like to play? What would you do with your spouse in a romantic weekend? Así que le hicimos a la gente algunas preguntas muy personales sobre sus propias vidas para ver si los tipos de personas que probablemente cambiarían su voto también poseían cierto tipo de rasgos de personalidad y, de hecho, lo eran. La encuesta de neuropersonalidad permitió al equipo de Clinton segmentar a los votantes indecisos en diferentes estilos de vida. Se les dio nombres como piscinas y patios, o togas y gorros, que eran intelectuales urbanos que vivían en ciudades universitarias. A partir de esto, el equipo pudo identificar formas en las que podrían hacer que las personas se sintieran más seguras en sus estilos de vida elegidos, así como los negocios habían aprendido a hacer con los productos. Dick Morris lo llamó política de pequeño calibre, pequeños detalles de la vida personal de las personas y las ansiedades personales en los que la política ni siquiera había pensado o notado antes, pero que ahora se habían convertido en la clave para ganar el poder.
Era un Estados Unidos que se enfocaba en las preocupaciones prácticas del día a día. Debería usar cinturones de seguridad, debería dejar de fumar, debería usar uniforme escolar. Mi vecindario está protegido. No era tanto un nuevo individualismo como el orden social tal como lo conocíamos se había roto. Así que nos metimos en la cabeza de las personas, entendimos su psicología sobre el estilo de vida, sobre los valores, lo que pensaban que era importante, qué temas querían los políticos y el presidente dirigirse. Y estos temas resultaron ser muy diferentes de lo que había sugerido la sabiduría convencional. Cuando comenzó la campaña electoral, Clinton reveló el nuevo enfoque de Morris ante una Casa Blanca conmocionada. Todas las políticas tradicionales debían abandonarse. En su lugar, se concentraría exclusivamente en políticas que se dirigieran a las preocupaciones de los votantes indecisos. Se instalarían V-chips en los televisores para evitar que los niños vean pornografía, y se instalarían teléfonos móviles en los autobuses escolares para que los padres se sintieran más seguros. Dick Morris también persuadió al presidente para que pasara su tiempo libre de la misma manera que los votantes indecisos particulares. Envió a Clinton a unas vacaciones de casa vestida exactamente con los atuendos de Gore-Tex que le gustaban al grupo llamado Vixky Families. El objetivo era reflejarles el estilo de vida de los votantes indecisos. Los liberales del gabinete de Clinton odiaban este enfoque. Diría, Dick, ¿por qué hacer una campaña si todo lo que el presidente va a hacer es ofrecer todas estas pequeñas iniciativas en miniatura del tamaño de un bocado que atrajeron los deseos de la gente, como los consumidores que compran jabón? V-chips que podrías poner en tus televisores para que los niños no puedan tener pornografía y uniformes escolares. ¿Por qué hablar de ellos? Son tan mundanos y tan pequeños, y diría que si no hacemos esto, es posible que no seamos reelegidos. Y yo diría, ¿de qué sirve ser reelegido si no tienes mandato para hacer nada cuando eres reelegido? Y él decía, ¿de qué sirve tener un mandato si no puedes ser reelegido? ¿No es el objetivo final ser reelegido? Pero la nueva política de Morris fue un éxito extraordinario. Los índices de audiencia de Clinton entre los votantes indecisos comenzaron a dispararse y Dick Morris, junto con el mercadólogo Mark Penn, se hicieron cargo de manera efectiva de hacer la política de la Casa Blanca. Mark Penn instaló un enorme centro de llamadas en un bloque de oficinas en Denver, y todas las noches cientos de operadores telefónicos llamaban a los votantes indecisos en los suburbios de todo el país para verificar con ellos cada detalle de las políticas que proponía Clinton. La política fue hecha por un grupo de personas que atienden teléfonos en Denver, Colorado, llamando a votantes en lugares como Westchester y Pasadena y preguntándoles qué querían de su gobierno, y preguntándoles muy específicamente sobre políticas específicas que Bill Clinton estaba considerando. Sería más probable que lo apoyara si ofreciera este servicio gubernamental en particular o si ofreciera ese otro. Esas personas les dijeron lo que pensaban, Mark Penn se lo transmitió a Bill Clinton y salió de su boca. Entonces, esencialmente fueron los votantes de los suburbios. Los votantes de los suburbios en los años 90 estaban creando la política interna estadounidense y también parte de su política exterior. Mark Penn estaba encuestando sobre preguntas como si deberíamos bombardear Bosnia, cosas así. Morris también insistió en que Clinton hiciera un sacrificio simbólico de la vieja política para convencer a los votantes indecisos de que confiaran en él. En agosto de 1996, Clinton firmó un proyecto de ley que puso fin al sistema de ayuda garantizada a los pobres y desempleados. El bienestar se reduciría después de 2 años para obligar a la gente a trabajar. El nuevo sistema se llamó Welfare to Work y dijo que sería una ayuda, no una limosna. Fue el final efectivo del sistema de bienestar garantizado creado por el presidente Roosevelt 60 años antes. Para muchos en el gabinete de Clinton, también fue el fin del ideal político progresista que había representado Roosevelt. La creencia de que uno usa una posición de liderazgo para persuadir a los votantes a pensar y comportarse como seres sociales, no como individuos interesados en sí mismos. Dick Morris y los encuestadores habían ganado. Y con eso me refiero a que las personas que finalmente llegaron al presidente que compartían la mente del presidente eran aquellas que veían a los votantes como una colección de deseos individuales que tenían que ser atendidos y complacidos. Sugiere que la democracia no es más, y no debería ser más que complacer estos deseos muy primitivos impensados.
Primitivos en el sentido de que ni siquiera son necesariamente conscientes, solo lo que la gente quiere en términos de satisfacción propia. Y el mismo triunfo de la política del yo estaba a punto de suceder también en Gran Bretaña. En 1994, Tony Blair se había convertido en el líder del Partido Laborista y el grupo reformador centrado en torno a Peter Mandelson se volvió todopoderoso. Casi todas las noches, Philip Gould organizaba grupos focales con votantes indecisos en los suburbios, pero esta vez lo escucharon. Los deseos y temores de las nuevas clases con aspiraciones se convirtieron en la fuerza que moldeaba las políticas del Partido Laborista. En ese período, estaba hablando con personas que solían votar por los conservadores, y estaban considerando votar por los trabajadores, y quieren que se entienda que están presionados financieramente, y que existen límites en la medida en que los impuestos pueden ser mejorados, y piensan que el crimen es un tema que les importa. Quieren que el bienestar vaya a las personas que merecen bienestar, no a las personas que no lo merecen. Esto fue visto por muchos en el Partido Laborista como egoísta. Nunca vi que fuera egoísta. Creía que papá o mamá haciendo lo mejor por sus familias no era egoísta, solo estaban haciendo lo mejor por sus familias. Eso es lo que hace la gente. A crackdown on those who make life hell in their local neighborhoods through noise or disturbance. Law and order is a labor issue today. La filosofía de la campaña es concentrémonos en los votantes indecisos, agrupémoslos para descubrir qué quieren y qué les atraerá, y presionemos sin descanso esas cosas en la elección. Something is happening to you. After promising to put money in your pocket, the conservatives are quietly taking it away. Philip Gould fue crucial porque proporcionó la materia prima para que estos políticos hicieran este tipo de política, en el sentido de que cuando se les ocurría algo, lo seguían, casi sin excepción. El mismo Blair leería este tipo de memorandos de 12 páginas y diría, bueno, esto es lo que debemos hacer. We want people to earn more, to consume the good things of life. We want people to pay lower taxes. Gordon Brown says the Labour government would hold the main tax rates unchanged. The Labour government will not increase the basic rate of tax. I want to make it clear that I will not increase tax. In fact, the Labour Party does stand for Middle England. Those that aspire to do better, to get on in life, and be ambitious for themselves and their families will do better with Labour. Grupos de 8 personas que conoces bebiendo vino y comiendo Cheerios pensaron que determinaron efectivamente todo lo que hizo el Partido Laborista. Y aunque a los que dirigen la campaña les gustaría retratar el nuevo enfoque como su invención, de hecho fue copiado de los estadounidenses incluso hasta las frases que los especialistas en marketing estadounidenses habían probado con sus votantes indecisos. Peter Mandelson y su equipo estaban en los Estados Unidos viendo lo que hacíamos, y copiaron casi palabra por palabra nuestro enfoque en su campaña de 1997. Should be about giving people a hand up, not just a handout. Mandelson no es tonto y en todo caso vio algo que funcionó y dijo ¿por qué no hacerlo? Y puedo recordar haber leído su manifiesto y pensar que simplemente lo tomaron a fondo. Sabes que por un lado estás orgulloso y por otro lado estás maldiciendo. Y como en Estados Unidos, los trabajadores se vieron obligados a abandonar políticas que no beneficiarían directamente a los votantes indecisos, incluso si eso significaba sacrificar sus principios fundamentales. Se abandonó el compromiso con el control público de la industria que estaba consagrado como la cláusula 4 de la Constitución del partido. El objetivo de la cláusula 4 había sido utilizar el poder colectivo de la gente para desafiar la codicia desenfrenada de los negocios. Pero ahora Tony Blair se enfrentaba a votantes cruciales que ya no se consideraban explotados por el libre mercado. Se veían a sí mismos como consumidores individuales que se sentían satisfechos, y les daba identidad lo que les entregaba el negocio. La nueva cláusula 4 prometía no controlar el libre mercado sino dejarlo florecer. Business is more powerful than government. It is quicker, it is more creative. Business is the lifeblood of the country. From this come all the benefits that society needs. Employment, investment. I think, frankly, there is only one party getting business right,
and that's New Labour. Lo que hizo el nuevo trabajo fue adaptarse a las personas que ejercen el poder en la sociedad, no a través del sistema político o no a través del sistema político democrático, por lo que es un gran negocio, y se adapta al interés en el status quo, y de repente sabes que esas tres cosas son contra las que se supone que el Partido Laborista es una fuerza contraria. Lo que eso significa es que las grandes empresas pueden seguir ejerciendo su poder detrás de escena para salirse con la suya porque no cuentan para agregar presión, porque saben que la cantidad de agregar presión no vendrá de 8 personas bebiendo vino en catering. Countervailing pressure. Countervailing pressure isn't going to come from, 8 people sipping wine in Kettering. Here he goes, turning an awful lot of other blue seats red as well. Very happy, very relieved, very exhilarated. Pero quienes dirigieron la victoria de los trabajadores en 1997 la vieron como una reivindicación triunfante de una nueva forma de democracia. Al comprender y cumplir los deseos internos de las personas a través del grupo focal, les estaban dando poder a las personas, no las trataban como grupos sin rostro a quienes los políticos les decían lo que era bueno para ellas. No veo el grupo de enfoque como una herramienta de marketing. Veo el grupo de enfoque como una forma de escuchar lo que la gente tiene que decir, y veo el grupo focal como una vía hacia una nueva forma de hacer política. What the people give, the people can take away. We are the servants, they are the masters now. 1997 was, I think, fundamentally important. Creo que 1997 fue fundamentalmente importante porque creo que es el fin de la política elitista que ha dominado Gran Bretaña durante gran parte de los últimos 100 años. 100 years. En 1939, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, creó una visión de un mundo futuro en el que el consumidor era el rey. Fue en la Exposición Universal de Nueva York y Bernays lo llamó Democracity. Fue una de las representaciones más tempranas y dramáticas de una democracia consumista. Una sociedad en la que las necesidades y los deseos de los individuos fueran leídos y satisfechos por los negocios en el libre mercado. La Feria Mundial creó un espectáculo en el que todas estas preocupaciones fueron satisfechas y satisfechas por Westinghouse y General Motors y la American Cash Register Company, y compañía tras compañía se presentaron como la especie de pieza central de una sociedad, en el que se respondería al deseo humano, la necesidad humana y la ansiedad humana, y todo se cumpliría puramente a través del sistema de libre empresa. Existía este tipo de noción de que el libre mercado era algo que no estaba guiado por ideologías o por el poder político, era algo que simplemente estaba guiado por la voluntad del pueblo. Este era el modelo de democracia que tanto el nuevo laborismo como los demócratas estadounidenses habían adoptado para recuperar el poder. Habían utilizado técnicas desarrolladas por empresas para leer los deseos de los consumidores, y habían aceptado la afirmación de Bernays de que esta era una mejor forma de democracia. Pero en realidad, la Exposición Universal había sido una elaborada pieza de propaganda diseñada por Bernays para sus clientes, las gigantescas corporaciones estadounidenses. En privado, Bernays no creía que la verdadera democracia pudiera funcionar. Había sido profundamente influenciado en esto por las teorías de su tío sobre la naturaleza humana. Freud creía que los individuos no estaban impulsados por el pensamiento racional sino por los deseos y sentimientos inconscientes primitivos. And Bernays believed that this meant it was too dangerous to let the masses ever have control over their own lives. And consumerism was a way of giving people the illusion of control, while allowing a responsible elite to continue managing society. No es que la gente esté a cargo, sino que los deseos de la gente están a cargo. El pueblo no manda, el pueblo no ejerce ningún poder de decisión en este entorno.
Entonces, la democracia se reduce de algo que supone una ciudadanía activa a algo que ahora se basa cada vez más en la idea del público como consumidores pasivos, el público como personas que esencialmente lo que les estás entregando son golosinas para perros. El problema para el nuevo trabajo era que creía en la propaganda. Tomaron al pie de la letra la idea promovida por las empresas de que los sistemas utilizados para leer la mente de los consumidores podrían formar la base de un nuevo tipo de democracia. Promoted by business, that the systems invented to read the consumer's mind could form the basis for a new type of democracy. Una vez en el poder, los nuevos trabajadores intentaron gobernar a través de un nuevo sistema que Phoebe Bull llamó democracia continua. Pero lo que funcionó para las empresas en el diseño de productos llevó al gobierno laboral a un desconcertante laberinto de caprichos y deseos contradictorios. Durante gran parte del primer período laboral, los grupos focales dijeron que los ferrocarriles no eran una alta prioridad y las políticas laborales lo reflejaron fielmente. Pero ahora esos mismos grupos ahora culpan al gobierno por no haber invertido más dinero antes en los ferrocarriles. El punto sobre la política de grupos focales es que no hay uno porque las personas son contradictorias e irracionales, y entonces tienes un problema en términos de decidir qué vas a hacer si todo lo que haces es escuchar una masa de opiniones individuales que siempre fluctúan y realmente no tienen ninguna coherencia y, lo que es más importante, no se ponen en contacto. Por eso es que la gente puede decir que ustedes saben que quiero impuestos más bajos y mejores servicios públicos. Bueno, por supuesto que sí. ¿Sabes qué dice si quieres pagar más impuestos para obtener mejores servicios públicos y la gente está menos segura? Entonces no creen que si pagan más impuestos se gastarán en mejores servicios públicos. Entonces terminas en este atolladero y la verdad es que los políticos tienen que decir mira esto es lo que creo que debería pagar un poco más de impuestos para mejorar los servicios públicos, y prometo que soy lo suficientemente competente para usar ese dinero sabiamente. ¿Quiere ahora votar por mí, sí o no? Y eso es lo que Blair no ha logrado hacer. Tony Blair se dio la vuelta, y trata de retroalimentarlos en lo que ya creen, y darles lo que creen que es una especie de tontería contradictoria, incoherente e individual, y eso es todo lo que tiene para ofrecer. Y luego se pregunta por qué la gente no lo entiende. Los nuevos trabajadores se enfrentan a un dilema. El sistema de democracia de consumo que han adoptado los ha atrapado en una serie de políticas a corto plazo y a menudo contradictorias. Ahora hay demandas crecientes de que cumplan con una visión más grande, que utilicen el poder del gobierno para hacer frente a los problemas de la creciente desigualdad y el deterioro del tejido social del país. Pero para ello tendrán que apelar al electorado para que piense fuera de sus propios intereses. Y esto significaría desafiar la visión freudiana ahora dominante de los seres humanos como individuos egoístas impulsados por instintos, que es un concepto de los seres humanos que ha sido fomentado y alentado por las empresas porque produce consumidores ideales. Aunque nos sentimos libres, en realidad nos gusta que los políticos se hayan convertido en esclavos de nuestros propios deseos. Fundamentalmente aquí tenemos dos visiones diferentes de la naturaleza humana y de la democracia. Tienes la opinión de que las personas son irracionales, que son paquetes de emociones inconscientes que provienen directamente de Freud, y las empresas son muy capaces de responder a eso, para eso han perfeccionado sus habilidades, y de eso se trata realmente el marketing. ¿Cuáles son los símbolos, las imágenes, la música, las palabras que atraerán estos sentimientos inconscientes? La política debe ser más que eso. La política y el liderazgo tienen que ver con involucrar al público en una discusión y deliberación racional sobre lo que es mejor, y tratar a las personas con respeto en términos de sus habilidades racionales para debatir qué es lo mejor. Si no es eso, si es freudiano, si se trata básicamente de apelar a los mismos sentimientos inconscientes básicos a los que apelan los negocios, entonces, ¿por qué no dejar que los negocios lo hagan? Las empresas pueden hacerlo mejor, las empresas saben cómo hacerlo. El negocio, después de todo, está en el negocio de responder a esos sentimientos. I see trees of green, red
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful